Ya, ahora estamos grabando. Esta es nuestra última clase de hermenéutica para terminar con los apuntes. La próxima semana, el día martes, voy a enviar el examen. Y ustedes tienen hasta jueves para entregar el examen y tu trabajo de Efesios. Y van a recibir su nota final después de eso. Déjeme ir al PPT. Dejamos con ustedes la tarea de una meditación de un pasaje y siguiendo esas pautas. Pero primero quiero orar para encomendar al Señor la clase. Nuestro querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por querer revelarte, Señor, por darnos esta palabra escrita que podemos entender, podemos obedecer y ser bendecidos por ti, Señor, por seguir tu voluntad, que es siempre bueno y agradable y perfecta. Gracias, Señor, por esta clase, este ramo que hemos pasado, Señor, este estudio, por todo lo que nos ha enseñado, Señor. Gracias por cada alumno y que tú nos des, Señor, el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder ser los estudiantes, alumnos de tu palabra, Señor, que realmente tú quieres. Entonces, que esta clase, Señor, sea un provecho para cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Ok, estamos con casi todos. Ahora sí. Ok. Este meditación, como dice, la puerta para la aplicación, es una parte esencial de la interpretación de la palabra, de entregar, explicar la interpretación correcta a nuestras congregaciones, alumnos. Y el Señor obviamente quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y la meditación es algo que permite eso. Permite que Dios obre en nosotros y que nos guía para saber cómo aplicar esas verdades a nuestros alumnos. Entonces, la tarea era para ustedes elegir una verdad, un versículo, leerlo en su contexto y hacer varias preguntas aplicando una meditación para tu pasaje. Entonces, quiero saber primero de ustedes qué aprendieron, cómo fue este proceso para ti y qué enseñó, qué te enseñó el Señor. Partiendo con Francisco,
¿qué elegiste para meditar, la meditación? Yo esta semana estaba, estaba preparando materiales para la clase del satélite ¿Ok? de la facultad y me quedó dando vuelta mucho Filipenses, el gozo en medio de la adversidad. Y como obviamente estaba preparando el material, la cantidad de veces, 16 veces, si no me falla la memoria, en los 4 capítulos, bueno, en los 16, en los 4 capítulos, en 16 ocasiones mencionaba el gozo y las diferentes conjugaciones. Entonces, ¿cómo lo aplico? O cómo, por ejemplo, basado en eso, a pesar de la circunstancia, pues no perderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte necesaria de mi vida cristiana. ¿Cómo he fracasado en aplicarlo a mi vida? A veces debo reconocer que sí me ha quitado un poco el gozo. En mi caso, el asunto de la plata, quizás ah, qui- ah, quizás por estar un poco más pues vulnerable, digamos, pero sí, entonces eso he fallado allí. ¿Cuál es mi plan para la aplicación de esta verdad? Bueno, el versículo que a mí más me llamó fue, por lo demás, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es depender en el Señor. ¿Cómo dejar de preocuparme? Si es, ¿qué vas a hacer? Descansar en Él. Porque yo creo que sí, en algún momento, yo creo que en cuanto llegué de México, experimenté más esta como confusión, ¿ya? Entonces sé que no fue bueno, pero me pasó. No tenía nada, estaba un poco muy vulnerable y yo creo que ese sería mi plan para cambiar. Bien, Pancho, gracias. Uh-huh. David, Regada. Bueno, yo escogí un versículo que se encuentra en en Efesios capítulo 4, versículo 26, que es muy cortito. Dice la escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y bueno, después lo primero fue decir eso mismo con mis palabras, ¿ya? Y lo que escribí yo, que es comprensible enojarse, pero se considera pecado no detenerlo, entendiendo que el enojo es un sentimiento que desagradable que nosotros experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, por las acciones, por las aptitudes de otras personas. Entonces, bueno, en mi trabajo, bueno, ustedes saben, los que no saben, yo soy vendedor. Y el vendedor yo atiendo clientes que hablan groserías, clientes que pelean con uno, que reclaman. Entonces, y tengo que estar siempre tratando de estar sonriente para el cliente, pero llegan momentos en que uno también se molesta, se enoja. Y es ahí donde, bueno, se hace importante recordar esta palabra, de que es comprensible que a veces me enoje, pero no debo permitir que eso se extienda, que no pase para más días ni para nada, sino que tengo que buscar la solución. Entonces, bueno, yo respondí todas esas preguntas del cómo, el por qué y el cuándo. No sé si quieren escucharlas todas o resumo. Un resumen, por favor. Ya. Por ejemplo, voy a responder una de cada una nomás. ¿Cómo? Hablando de pecar, de airarse. ¿Cómo tener en poca estima lo que hemos alcanzado ya? El Señor nos ha sacado a algo mejor. ¿Cómo tener en poca estima eso? ¿Por qué? Porque es el deseo de nuestro Dios que andemos en novedad de vida. ¿Cuándo?
en cada momento. Debemos observar nuestro actuar. Sobre todo cuando queramos dejar un buen testimonio frente a los demás. Y al final respondí me tomé de un coro, porque a mí me gusta mucho la música, antiguo, que responde mucho la palabra, el para qué. El para qué. ¿Para qué pecar si ya soy salvo? Si ya tengo tanta luz, dice el coro. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? Bueno, eso me ayudó a responder eso, y al final el desafío personal es poder cada día enfrentarme a mis sentimientos y emociones, y a pesar de desear de todo corazón honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, hay veces que soy superado por las situaciones, por lo que debo rápidamente volverme al Señor en oración y súplicas de perdón. En ese momento es primordial recordar las palabras vivas del Señor, que enseñan que es comprensible enojarse, pero no detener esa actitud me lleva a pecar. Eso. Muchas gracias, David. Buena meditación. Manuel, ¿quiere compartir lo que meditaste? Bueno, debo reconocer que hice 2. Porque yo entendí que en la tarea yo tenía que seguir con la línea de Efesios. O Fue se uno usaba cualquier... entre las opciones, pero estaba abierto para elegir lo que sea. Ya, yo le mandé esa tarea al correo, pero quiero compartir otro que ayer usé para una enseñanza, que para ser honesto llegó mucho más a mi corazón y a mi vida. ¿Ya? Que es el pasaje de Lucas 10, versículo 46, del ciego Bartimeo. Y me tocó mucho porque en realidad yo lo conversaba con el grupo, con mi familia también. Increíble la desesperación que Bartimeo tenía de recobrar su ceguera, o sea, su vista, perdón. Y él dice que cuando oye de Jesús, clamó, la gente lo hacía callar y él clamaba mucho más. Entonces, dice el pasaje también que Jesús iba con gran multitud, no solo con sus discípulos, sino una gran multitud, como siempre andaban detrás de él. Pero dice que él se detuvo, dice él se detiene y envía a sus discípulos a buscarlo. Y los discípulos le dicen, ten confianza, en la Valera, por ejemplo, o ten ánimo, levántate, Jesús te llama. Entonces, dice que el ciego se levantó, en otro dice que se levantó con un salto, arrojó su capa y corrió a los pies de Cristo. Bueno, ahí el Señor lo sanó y dice que después Él lo siguió en el camino, dice. Pero al comienzo del relato decía que el ciego estaba junto al camino, no estaba en el camino. Entonces, a mí me llamó mucho, poderosamente la atención como 3 áreas. Una persona que está necesitada, que está ciega espiritualmente, como nosotros estábamos antes, y muchas veces como creyentes igual, pues igual Satanás pone una ceguera en nosotros, el pecado, o no sé, las distracciones, y como que estamos un poco ciegos y necesitamos que quizás por medio de su palabra, un hermano, una predicación, que el Señor nos diga, oye, levántate, ten ánimo. Y yo investigué un poquito acerca de la capa que usaban en ese tiempo. Era una prenda de vestir muy, muy importante, que era muy difícil desprenderse de ella, porque les daba seguridad, los ayudaba con el frío. O sea, de hecho, solo la rasgaban cuando estaban de luto. Entonces, a mí me llamó la atención que él arrojó su capa, dice, arrojó su capa y corrió a Jesús. Entonces yo veía la capa como algo en él de seguridad, algo que lo cubría del frío, del calor, algo en el cual me imagino dormía. O sea, era lo que tenía, su capa. Y cuando Jesús lo llama, dejó todo. O sea, y yo compartía esto y, bueno, obviamente una aplicación para mí. ¿Cuántas cosas para nosotros son una capa? Un manto de seguridad, un manto de
de comodidad, un manto de indiferencia con las cosas de Dios, que muchas veces el Señor nos pide arrojar esa capa, quitarla y correr a Él. Y bueno, ¿cuándo he fracasado yo? Creo que un poco cuando no he aprendido a depender 100% de Dios en distintas situaciones. Creo que en las situaciones complejas uno ve cuánto confía y tiene fe en Él. Entonces, eso a mí me cuesta. Obviamente es un proceso, un plan que Dios tiene conmigo. Creo que ahí he fracasado. ¿Cómo lo aplico hoy? Yo veo una necesidad grande en las personas, una ceguera espiritual. La Biblia también dice que Satanás tiene cegado su entendimiento, que nos brilla la luz del Evangelio, y así como nosotros, como esos discípulos, el Señor nos envía a decirle a alguien. Yo le decía ayer a los hermanos de mi familia, le decía, imagínense solo decirle a una persona, ¿sabes qué? Ten ánimo, Jesús te está llamando. Si hiciéramos solo eso, si no nos preocupáramos tanto de la teología y cómo evangelizar y todo, si le dijéramos a alguien, ¿sabes? Ten ánimo por lo que estés pasando. Jesús te llama. Jesús quiere hacer algo contigo. Cambiaríamos el mundo. Cambiaríamos nuestro entorno, nuestra familia. Entonces, esa meditación yo hice ayer. Me llamó mucho la atención, no solo el milagro que hace Jesús, sino cómo él usa a los discípulos, cómo cuando Bartimeo escucha que lo llaman, él corre, se despoja de su seguridad y sigue a Cristo. Eso quería compartir. Ya, gracias, Manuel. Me imagino es una palabra de ánimo para ti en lo que sucede con tu mamá y dejando Sí. esa preocupación con él, ¿no? Absolutamente, sí. Gracias. Adrián, ¿quiere compartir lo que aprendiste de tu meditación? Déjame sacar tu silencio. Ahora sí. Sí. Ya. Sí, estaba recién arreglando el computador porque no tenía problemas con el audio. Sí, yo estuve leyendo, no mi pasaje, bien cortita la meditación para no hacerlo tan extenso. Y Juan capítulo 14 al 16, cuando el Señor Jesucristo va a ser entregado, y esos capítulos se basan en la despedida del Señor de sus discípulos, y ellos quedan, bueno, comienza en el primer versículo que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y tiene aplicación directa, bueno, lo utilicé porque fue uno de los devocionales de la semana que hicimos en familia, y porque esta palabra turbar tiene un significado de estar bajo presión. Y la semana recién pasada, sí, mi corazón se turbó, estuve bajo presión. Y un poquito también me identifico con lo que está viviendo Manuel. Y en ese momento yo, obvio, ¿cómo necesito este versículo? Porque yo sentí esta semana que estaba turbado, estaba bajo una presión que hasta se me escapaba de las manos. O sea, a veces trato de no manifestarlo mucho con mi familia. Y al ver los discípulos de Cristo que también estaban turbados, estaban desesperados en la situación de que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, se estaba despidiendo de ellos, pero a mí me cobró aliento las palabras del Señor que les dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, uno llega a ese momento cuando ¿cómo necesito este versículo? Porque tengo que aplicarlo directamente, porque debo de tener paz, debo de confiar en el Señor, creer, porque a veces uno cree solamente en la teoría, pero cuando tiene que aplicarlo es sumamente complicado. ¿Cómo he fracasado en la aplicación de esta verdad? Que cuesta entregar
entregarle como esa mochila al Señor, los problemas. Uno trata de buscarle la salida humana, pero ya cuando uno ya está al borde del colapso, entrega todo al Señor. Y ahí experimenta esa paz. Y terminaba con el capítulo 16, el versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el problema más grande del hombre, de todos nosotros, me imagino que es la muerte. Para nosotros los cristianos ya no es un problema. Entonces, el yo enfrentarme a una situación difícil, que mi corazón se turbe y que pueda tal vez morir, no sé, que pueda contagiarme con este virus que en algunas personas puede ser mortal. No importa, porque el Señor es claro en eso. Debo tener paz porque el Señor Jesucristo venció hasta la muerte. O sea, el problema más grave del hombre es la muerte y Jesucristo ya la venció. Así que tengo que estar tranquilo, tengo que tener paz. Entonces, yo creo que fracaso en eso, en no entregarle inmediatamente esas cargas al Señor y resistirme a confiar plenamente en Él. Eso, a grosso modo. Amén. Gracias, Adrián. María, ¿quiere compartir con Amén. nosotros? Amén. Yo elegí Hebreos 10:22. El texto dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En mi palabra, el texto lo puse, la invitación es a acortar la distancia entre un Dios santo y su criatura pecadora, con una disposición del corazón, con completa seguridad de fe, purificado y lavado por el agua pura que es la palabra de Dios, y de esta manera entrar por el camino nuevo y vivo al lugar santísimo. ¿Cómo necesito yo esta verdad? Como hija del Señor, no puedo vivir lejos de su presencia. ¿Por qué debo acercarme? Porque con una sola ofrenda, nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo y nos hizo perfectos a los santificados, y yo por gracia soy uno de ellos. ¿Dónde tengo que hacer esto? En todas las áreas de mi vida debo vivir en comunión con mi Dios. ¿Cómo he fracasado en no darle la importancia de vida a esta invitación? Porque ese acerquémonos para mí es una invitación que nos hace la palabra de Dios. Y mi plan para aplicar esta verdad a mi vida es permanecer en su palabra, meditando, orando, entendiendo que la vida cristiana debiera destacarse por acercarse todos los días un poco más a este gran Dios que es infinito. Amén. Ya. Gracias. Víctor. Bien. Perdón. Bueno, yo seguí profundizando en este precioso libro, del libro de Efesios, y específicamente en el versículo 13, que es, desde mi perspectiva, la meta de lo que el Señor está exigiéndome en lo personal. Y pensé en esta unidad que es tan vital y tan esencial, tratar de perdurarla todos los días. Y la asocié con uno de los atributos que Dios en su misericordia siempre nos está exigiendo, algo que Él quiso compartir con nosotros, que es su santidad. Y la única manera de poder enfrentar el mundo de hoy en día en el cual vivimos es dependiendo absolutamente del Señor y estando en esa unidad constante y permanente. La única forma, porque si algo ha desnudado nuestro corazón hoy en día, toda esta situación que está pasando, es que muchos tienen miedo de lo que se está viviendo, de lo que está pasando. Y es porque tal vez su relación con el Señor no es tan íntima como tiene que ser. Y no es tan sincera, tan honesta. Y eso pasa, como muchos de los hermanos decían, producto de nuestros propios miedos, de confiar en nosotros mismos, de no depender absolutamente de Él. Y creo que uno de mis fracasos en mi vida personal, espiritual, es porque tiendo a depender en ocasiones de mí mismo.
y son rotundos fracasos siempre en todo lo que pretendo y deseo hacer. Y eso hace que medite y piense, y ha sido un tiempo precioso este tiempo de poder meditar en esa dirección, en este libro que expresa de forma tan maravillosa lo que es la iglesia y lo que Cristo ha dado, lo que nos ha dado. Y lo que anhelo siempre en el Señor es poder estar unido, y para eso debo manifestar santificación diaria en mi propia vida. Y la única forma que veo posible es metiéndome, profundizando, investigando y estudiando la palabra de Dios. Es lo único que puede darme esa fortaleza, esa tranquilidad hoy en día, en medio de todo de este caos, en medio de toda esta oscuridad, en medio de todos estos problemas que existen. La palabra de Dios siempre me está dando un refrigerio, me está alentando, me está ayudando. Y como bien decía la hermana, la única forma de poder armar un plan en esa dirección es vivir dependiendo del Señor todos los días, no por etapas. Y ese es nuestro gran problema. Muchas veces vivimos solo por etapas y no todo el día. Y cuando Él pide que nosotros vivamos en santificación, es desde la mañana hasta la noche, todo el día. Y depender del Señor todo el día es una agonía diaria, porque siempre estamos luchando y estamos combatiendo. Y para ser específico en lo que tengo que hacer es depender de la palabra y de la obra que el Espíritu Santo pueda hacer en mi vida. Eso hace que me mantenga unido al Señor. Y mi objetivo final es poder ser útil, y el día que Él me llame a su presencia pueda yo entrar con la cabeza en alto. Que mi objetivo fue Él y permanecer en esta unidad todos los días de mi vida para poder permanecer en este mundo. Amén. Gracias, Víctor. Bueno, gracias, hermanos. Como ustedes vieron con esta tarea, la meditación, y uno tiene que decir por cuánto tiempo medité en este pasaje o en esta verdad, uno realmente pierde contando el tiempo, porque la meditación es algo constante, y cada vez que volvemos a pensar y meditar en la verdad, el Espíritu Santo nos ayuda a verlo desde otra perspectiva o otra manera de aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, es tan importante, hermanos, en este proceso, que la palabra de Dios sea entendido, que sea comunicado y obedecido. La meditación es clave en este proceso. Lo que queremos hacer para terminar los apuntes es, cuando llegamos a la enseñanza, ya tenemos claro la interpretación, hemos hecho el trabajo, estudiamos, hemos meditado, y es tiempo para enseñar. Pero tenemos que siempre mantener claro que la meta de todo eso, para nosotros y para los que reciben la enseñanza, la meta es la obediencia, es la meta de la meditación. Josué 1:8 dice que esta palabra esté contigo día y noche, meditando. ¿Para qué? Pueden observar, pueden tener cuidado de observar todo lo que dice. Y ahí viene el éxito, la prosperidad.
a nuestras vidas, es por la obediencia, no por la meditación. La meditación es el medio hacia la obediencia. Entonces, comenzamos este ramo con la siguiente definición. Hermenéutica es el estudio sistemático de los principios, leyes, sea espirituales o sea de interpretación de lengua humana y métodos necesarios para poder explicar el significado original del autor bíblico. Hemos visto que la tarea de llegar al significado correcto del autor bíblico involucra mucho trabajo. Sin embargo, no debemos quedarnos satisfechos solamente con el entendimiento del texto. Cuando la meta es explicar el significado, este es lo que estamos tomando más tiempo para entender cómo explicarlo, cómo comunicarlo a los demás. Tenemos que comunicar las verdades de Dios y la comunicación verdadera termina en la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, sí hay un punto acá donde nuestro trabajo enseñar, aclarar, explicar lo que dice la palabra de Dios y de cierto modo es entre la persona que oye la palabra y Dios en el asunto de obediencia. Si no obedecen la palabra, no es la culpa nuestra. Sin embargo, sí podemos enseñar de alguna manera para que podamos ayudar a la persona en el área de obediencia. Y este es por aplicar la palabra, aplicar el significado a áreas específicas de la vida. Y una manera de hacerlo es primero, por la meditación, primero aplicarlo a nuestra propia vida. Y muchas veces cuando alguien escucha cómo la palabra de Dios impactó a nuestra vida personalmente, ahí es mucho más fácil para ellos entenderlo y obedecerlo, aplicarlo. En la enseñanza de Jesús, en su gran mensaje, el Sermón en el Monte, la conclusión de su mensaje en Lucas 6, 46 y 47, él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. La enseñanza, en otras palabras, la enseñanza sin obediencia cae corto de la meta. Algunos ya han visto este dibujo. Este dibujo describe Lucas 6, 46 y 47, un pasaje bien conocido acerca de edificar la casa sobre la arena o sobre la roca. Pero el tema del pasaje es la obediencia. La gran diferencia entre las dos casas es la obediencia de uno, la desobediencia del otro. No hay diferencia entre las dos vidas, las dos casas, en cuanto a lo que sucede a ellos en la vida. Los vientos, torrentes, las lluvias, vienen a las dos casas, sí o sí.
La vida es así. Pero hay una gran diferencia entre la persona que obedece la palabra de Dios y la persona que no obedece la palabra de Dios. Y Jesús nos da la clave de cómo cómo poner en práctica la palabra. Y tiene que ver con nuestra conexión con la roca. Dice, la obediencia, el que obedece la palabra, es la persona que cavó hondo, echó cimiento. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? La roca, que es Cristo mismo. Entonces, hermanos, podemos tener Cristo. Él es la roca, sí o sí. Y yo puedo estar en Cristo, perdonado, un hijo de Él, con todas las bendiciones en los cielos, pero no significa que mi vida está edificada sobre Él. Tenemos que tener esta conexión con Él, este cimiento, y cavó hondo, que todos que han cavado en la tierra saben cuán difícil es este trabajo. Requiere algo de fuerza. Y la verdad requiere algo de fuerza para nosotros de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, pero viene por esta conexión con Cristo, por permanecer en Él, porque en nuestra propia fuerza no tenemos mucho éxito en la obediencia, pero la obediencia viene como resultado de una vida bien firmada, bien fundada sobre la roca. Y habla nada más de esta conexión, de permanecer en Cristo. Y como maestros de la palabra de Dios o predicadores de la palabra de Dios, y como dice Santiago, es mejor que no muchos sean maestros, porque hay una exigencia mayor para los que enseñan la palabra. En otras palabras, la enseñanza de un lado es algo fácil. Es fácil decir lo que dice la Biblia. Pero siempre la parte más difícil es la obediencia. Y un predicador, un maestro de éxito, que realmente impacta las vidas de otros, es la persona que primero esta palabra ha llegado a su propio corazón y ha vivido, ha puesto en obra esta palabra y después es capaz de enseñarla y de aplicarla a las vidas de otros. Entonces, ¿cómo enseñamos o predicamos para que nuestros alumnos o congregaciones obedezcan la palabra de Dios? Hay dos cosas. Primero, su obediencia comienza con la nuestra. Al comienzo de este ramo, hermanos, yo hablé de cuán importante esos principios de hermenéutica ha sido para mi vida, para mi ministerio, y el gran privilegio que tengo para predicar y enseñar esta maravillosa palabra de Dios. Pero hay un costo. Es difícil
es difícil y lo difícil viene porque esta palabra llega primero a mi corazón. Y yo tengo que luchar con Dios mismo. Tengo que luchar con lo que significa esta palabra para mi propia vida. Entonces, muchas veces sábado en la noche o domingo muy temprano en la mañana es un momento difícil para mí, porque estoy luchando con Dios. Porque yo sé que no debo predicar esta palabra si no estoy dispuesto a obedecerla por mí mismo. Hay un maestro de la enseñanza muy, muy bueno, se llama Howard Hendricks. Él enseñó por años en un seminario famoso de Dallas Seminary. Excelente el seminario. Él escribió un libro, Teaching to Change Lives, es decir, la enseñanza que realmente cambia vidas. Es la meta. Queremos una enseñanza que realmente transforma las vidas de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Y él dice, toda comunicación tiene 3 elementos esenciales que tienen que ver con el ser de una persona, que tenemos alma. Y un alma tiene intelecto, emoción y volución. Así que todo lo que quiero comunicar a otro requiere primero algo que yo sé. Sí, hemos hablado más del intelecto, aplicando esos principios de la interpretación, estudiando la palabra, estudiando el contexto, estudiando las palabras, la gramática y todo, usando nuestro intelecto. Pero somos más que intelecto. La verdad, la enseñanza sería muy fácil si solamente se trata del intelecto, de pasar la información de mi cerebro al cerebro de otra persona. Eso sería fácil, pero somos más que personas de intelecto. Tiene que ser algo que me siento, que me toca a mí, a mi emoción. Porque impacta a mi vida a un nivel más allá de mi cerebro. Y últimamente tiene que ser algo que estoy haciendo. Estoy haciendo. La obediencia. Yo puedo ayudar, por ejemplo, los días, ok, Adrián puso en el chat el libro, Enseñando para Cambiar Vidas. Los días domingo ahora, Coli y yo estamos haciendo consejería matrimonial con una pareja joven, recién casados, pero realmente el valor de nuestro consejo es, primero, que es la palabra de Dios, que se base en la palabra de Dios, pero también se base en años de poner en práctica esta palabra. Y nos permite realmente aconsejar de una manera que ayude a ellos
ponerlo en práctica también. Tenemos el ejemplo de Esdras. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley, el intelecto, y a practicarla. La emoción y la voluntad. Y después, dice, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, esos elementos de una comunicación verdadera, Esdras pudo hacerlo porque primero pasó por su cerebro y por su ser, sus emociones y su voluntad, y después él se comunicó al pueblo de Israel, enseñó. ¿Cómo enseñamos y predicamos para que nuestros alumnos o congregaciones obedezcan la palabra? Primero, su obediencia comienza con nuestra obediencia. Pero segundo, que también es muy importante, es tenemos que conocer a nuestros alumnos. Jesús fue el mejor maestro de todos los tiempos. Y él habló al corazón del hombre porque él conoció los corazones de todos los hombres. Juan 2:25 dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es una gran ventaja que Jesús tenía. No tenemos esta ventaja. Podemos enseñar a una persona y no vemos a su corazón, pero podemos aprender. Podemos pasar tiempo con este alumno y conocerle mejor y entender más y más de lo que sí está en su corazón. De cuál es su experiencia, cuál es su realidad en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en su ambiente. Y sabiendo eso, este conocimiento nos ayuda a saber cómo aplicar las verdades a él. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para poder conocer a nuestros alumnos. La palabra comunicación viene de la palabra de latín communis, que significa común. Para poder comunicar bien, tenemos que tener algo en común con nuestros alumnos. Tenemos que hacer puentes a nuestros alumnos. Eso es el trabajo de un pastor verdadero, ¿cierto? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La intimidad que el Señor tenía y tiene con sus ovejas es una meta para un pastor, un maestro de la palabra de Dios. Y muchas veces también involucra permitir que tus alumnos te conozcan a ti. Cuando yo pienso en los maestros que he tenido o pastores que han impactado a mi vida más que todos, son los que compartió su propia vida. Eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses, capítulo 2.
Dice versículo 7, si más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, para llegasteis a sernos muy amados. Entonces Pablo compartió mucho más que la doctrina. Para él fue personas queridas y él se entregó para ellos y habló de su propia vida. Me imagino aún hasta ser transparente con ellos, para que ellos pueden ver cómo Pablo mismo aplicó esas verdades a su propia vida. Y permite al alumno entender mejor cómo aplicar la palabra a su propia vida. Tenemos que incluir en nuestra enseñanza un plan de obediencia. Moviendo en el PPT, la tarea de acá. La meta es la obediencia. Anota 3 ideas distintas de un plan de obediencia del pasaje Hebreos 10, 19 a 25. Hemos visto este pasaje, un diagrama en cuanto a su contexto, el tema. Ahora quiero tomar unos 5 minutos para tomar un vistazo de este pasaje de nuevo, pero pensando en la enseñanza de dar a nuestros alumnos un plan de obediencia. Si quiere elegir solamente un principio en este pasaje, y cuál sería un plan que podemos dar a nuestros alumnos para la obediencia de este principio. Entonces, vamos a Hebreos. Yo voy a... Ok. Hebreos 10. Hay mucha enseñanza acá. La María ya aplicó algo a su propia vida de versículo 22. Pero viendo esos versículos, hay 3 participios que son implicaciones de nuestra posición en Cristo, de poder, de acercarnos o de entrar en el lugar santísimo por lo que Cristo ha provisto por nosotros, y como implicaciones, versículo 22, acerquémonos a Dios. Versículo 23, mantengamos firme la profesión. Y versículo 24, considerémonos cómo estimular unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero toma algunos minutos
para pensar en una verdad dentro de este pasaje y un plan que puedes sugerir en una enseñanza. Ok, hermanos, ¿quién quiere compartir primero? Ok, Pancho. Ya, pero prefería primero los alumnos y después yo. Ok. Manuel. ¿Fue? Manuel. Acá estoy, es que estaba intentando. ¿Era Hebreos 10, 19 al 25? Sí, 10, ya, 19 a 25. Es que estaba anotando, no, todavía no tengo. Ok, ahí, está bien. Volvemos. ¿Quién está listo? María. Ok. No sé si está bien, pero yo en mi experiencia lo tomaría, en mi caso, como estar en una escuela dominical, por ejemplo, en una clase de escuela dominical, yo elijo aquí el versículo 24 que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, como llevarlo a la práctica o hacernos partícipes todos, por ejemplo, invitarnos a hacer una oración, pero no orar a ver cómo decirlo, hacer un ejercicio, por ejemplo, anotar los nombres en un papelito de todos los participantes, nos cambiamos los papelitos y cada uno ora por las necesidades de la persona que le correspondió. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? No estamos alentando, no estamos estimulando al amor, porque si hay algo que en mi experiencia hermoso es cuando alguien ha orado por mis hijos. Yeah, Por ejemplo, yo cuando escucho a una hermana orar por mi niña o por mi hijo, a uno se le llena el corazón porque uno siente en la oración el amor
de la hermana por los hijos de uno, o sea, es maravilloso, que le deseen bendición y todo. Entonces yo siento que por ahí, en esa experiencia, uno estimula al amor y a las buenas obras. Excelente. Sí, muy buen plan de obediencia, buena aplicación. Muy bien, gracias. Adrián. A mí, ya, bajé un poco el ruido ambiente que hay acá. A mí se me ocurre ocupar el versículo 24 que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque siempre cuando, y me voy a tomar la atribución de tocar el versículo 25, porque casi siempre cuando enseñan de este versículo hablan de los hermanos que no se congregan. Como el énfasis es en, oye, tú no te congregas. Pero creo que el énfasis está en el versículo 24, que dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, si hay alguien que no se congrega, un plan, yo creo, un plan práctico es, primero, visitar al que no se está congregando, llamarlo, ver las necesidades que tiene y considerar ese amor y el estímulo para que él vuelva a congregarse. Porque es particular que siempre ese versículo se enseña como que a los hermanos que no se congregan, pero más, yo creo que es más el mandato es más para los que estamos en la iglesia y nos estamos congregando para animar a los que no van. Eso. Ya, muy bien. Algo práctico, puedes sugerir a tus hermanos, a los que están presentes, escuchando esta enseñanza, dice, ¿quién no está acá que tú puedes animar para estar el próximo domingo o compartir las verdades con ellos que perdieron? Muy bien. Ok, Pancho. A mí me llamó la atención el 23. Yo creo en medio de todo lo que estamos enfrentando, pensando en eso, creo que a mí me llama mucho la atención la forma en la cual utilizaría para alentar a alguien, porque dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y yo creo que en general todos podemos debilitarnos y desviarnos de esta esperanza. Entonces, me llamó la atención de estos versículos, el 23 principalmente por eso. Creo que se ve muy real en este momento para todos. Ok. Específicamente, ¿qué puedes hacer tú o puedes sugerir que otros hagan para cumplir con este versículo? Mantenerse firmes en Dios. Ok. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo sabemos que estamos firmes en Dios? Bueno, el ¿Qué resto del hacemos versículo ya dice la fe o la confianza depositada en esa esperanza que Él nos da. Okay. Porque todo viene hablando, dice, mantente firme, sin fluctuar, y luego dice, para mí es esta, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel que prometió. Entonces, Él ya prometió algo, y esa promesa es donde tenemos que descansar, en la promesa de que Él lo dijo. Ok, sí. Y puede ser como un plan de obediencia, dar una tarea a tus alumnos, anota 3 promesas que necesitamos aferrarnos cuando estamos tentados a no estar firmes con nuestra esperanza. Bien. Víctor. Perfecto. Yo también estaba pensando en el versículo 23 y creo que una de las cosas que uno puede ver hoy en día, que puede ver en los hermanos, es
que somos muy fluctuantes. Tenemos la tendencia a, en vez de avanzar, retroceder en la vida espiritual. Y eso, haciendo un poco también alusión al versículo 25, hace que muchos también dejen de congregarse, porque van perdiendo la motivación, van perdiendo la pasión, van perdiendo el entusiasmo. Entonces, estaba pensando en esa elección, en el plan, y el plan es lo que dice: mantengamos firme, hay que ser perseverante, y para poder ser perseverante hay que estar siempre animando. Si algo uno entiende en la palabra del Señor es que siempre Él nos está animando por medio de su palabra a que perseveremos, a que sigamos, a que no desmayemos, a que no desfallezcamos. Y una forma de poder animar a aquellos hermanos que están dejando de congregarse es perseverando en la oración, perseverando con los que estamos en esa dirección, a mantenernos firmes y poder llegar a ellos de alguna forma y animarles a que, no importa las situaciones que se vivan, hay que seguir adelante, hay que seguir hasta el final. Sí, pero algo más concreto, algo más tangible, para animar a alguien que es muy inconstante con su vida espiritual, con su andar con el Señor, y ellos lo reconocen, y el pasaje dice que no debemos mantener continuamente, es la idea del verbo, firmes, y puede ser algo así, puede ser, hermanos, quiero animarles en esta semana que viene, sin falta, que tú lees algo de la palabra de Dios y tomas por lo menos 5 minutos para orar, sin falta. Lunes, martes, jueves, miércoles, jueves, todos los días, ¿ya? Y yo solo quiero escuchar de ustedes en la próxima semana la diferencia que hizo en tu vida. Algo así. Pero dando un plan, dando algo tangible que ellos pueden hacer, y es algo, no un gran plan, leer 5 capítulos todos los días y orar 1 hora, pero algo pequeño que ellos están fluctuando, no son constantes en su andar con el Señor, en su confianza en Él. Entonces, quiero animarles a probar 1 semana de ser constante en eso. Y quiero saber cómo te fue. ¿Cómo te fue y la diferencia que fue en tu vida? Tener solamente este pequeño acercamiento al Señor todos los días. Algo así, puede ser. Manuel. Ya. Sí, es difícil llevarlo a la práctica, los pasajes, ¿cierto? Pero casi todo, bueno, el tema de congregarse, de animar, es como lo más, es necesario y que no se hace muchas veces. Pero estaba pensando en el 19 y me acordé de una instancia que en Macul hicimos alguna vez, hace muchos años atrás, porque dice, el 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, yo siempre he notado que, no digo que son las iglesias que conozco, los hermanos que conozco, pero noto que los hermanos, tal vez, que están más acostumbrados a estar en la banca, por decirlo así, y que no están involucrados en un ministerio, ven a los maestros de escuela dominical, a los que predican como personas así como súper lejanas, como superiores a ellos mismos,
y yo me imagino que muchos de ellos dicen, pucha, yo nunca voy a poder estar ahí al frente de mucha gente enseñando la palabra de Dios. Entonces, aquí yo trataría, y alguna vez tal vez lo hice, animar a hermanos que si ellos tienen también la misma libertad, por ejemplo, que tiene usted como pastor, o que tiene Francisco, o que tiene algún maestro de escuela dominical, para entrar a ese lugar, porque ya ha sido limpio por la sangre de Cristo, tiene acceso para poder también aprender acerca de la palabra de Dios. Y cómo lo llevaría a la práctica, y lo vi, es que un hermano que tal vez no es maestro, pero que ya, no sé, está motivado con enseñar la Biblia, compartirla y no sabe cómo, yo le daría la oportunidad en un grupo o en la misma escuela dominical de hacer un devocional. No sé, uno hasta le puede dar un pasaje relacionado con la misma enseñanza de la escuela dominical, decirle, hermano, ¿sabes? El mismo domingo, hermano, el domingo vamos a enseñar de esto, me gustaría que preparara un pequeño devocional, 5 minutos, qué es lo que Dios te habló, y lo compartas con los hermanos. Y así lo haría con muchos hermanos que no se atrevan a enseñar o que no tienen la oportunidad y que piensan que no lo pueden hacer, pero todos podemos enseñar la palabra de Dios. Digamos, todos podemos compartir lo que Dios habló en nuestra vida. Yo creo que lo haría así y en la práctica lo he visto y creo que es muy motivante para muchos hermanos. Ya, todos tienen la misma entrada a la presencia de Dios. No, O sea, no sí. hay nadie que tiene más privilegio Exacto. que el otro. Sí. David. Cuéntanos, David. Bueno, yo me estaba meditando en el versículo 19, cuando dice lo mismo que estaba diciendo el hermano Manuel, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo, bueno, le daría énfasis a cómo cada uno puede entrar a ese lugar santísimo, que es a través de la oración. Yeah. ¿Ya? Y obviamente esa oración tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y bueno, le daría todos los argumentos que expresa aquí la Escritura para decirles que todos tenemos la posibilidad de acercarnos al lugar santísimo, a tener un acercamiento. Y para eso, no sé, les pondría un desafío de que todos podamos llegar a esa instancia de orar, pero pensando en este versículo, ¿ya? Y a modo de ejemplo, no sé, le diría, por ejemplo, vamos a hacer una oración ahora, en este minuto, porque si tenemos esta libertad, usémosla. Usemos esta libertad de poder ir a este lugar, entonces empezar con una oración, ¿ya? Grupal, con el compromiso de que en la semana esa oración sea individual. Y luego la siguiente semana compartiremos la experiencia de haber usado esa libertad. Ya, muy bien. Excelente. Buena idea. Mira, hermanos, quiero compartir lo que yo aprendí de mi primo. Él vino a Chile en noviembre. Bueno, Pancho le conoce, Víctor también, el hermano Ed. Él se jubiló recién, es el pastor de una iglesia, pero bueno, su manera, él es muy transparente, muy de piel, ¿no? Él, buen profesor, él lee, tiene más comodidad leyendo su Biblia en griego que en inglés. Él tiene, es un experto en el griego, pero uno
no tiene esta idea cuando hablas con él o cuando escuchas su enseñanza. Él habla de su propia experiencia, sus fracasos, habló mucho acerca del matrimonio cuando estaba con nosotros y habló de lo que el Señor le ha enseñado y su señora por mucho tiempo. Pero yo escuché su último mensaje en su iglesia cuando él se retiró de ser pastor. Y una de las cosas que él mencionó me impactó. Él dijo que uno de los miembros se acercó a él para decirle que yo he ido a la iglesia toda mi vida y la verdad nunca he pensado que la vida cristiana fue algo alcanzable por mí. Yo escucho pastores y profesores y dice, nunca he visto que fue alcanzable para mí. Pero como tú, como mi pastor, por la primera vez yo he llegado a entender que no, eso es algo que yo puedo hacer también. Eso es muy importante lo que este hombre dijo a mi primo. Y lo que indica es que, mira, podemos presentarnos como el pastor, el maestro, el profe, alguien que sabe y podemos impresionar a otros con nuestra enseñanza. Pero también podemos comunicar que somos como en otro nivel. Un nivel que nuestros alumnos no pueden alcanzar. Y al final, ellos no están animados a la obediencia, porque, bueno, ese es algo, sí, el pastor, el misionero, pero ¿quién soy yo? Y yo vivo en el mundo real y no funciona para mí. Cuando estamos transparentes y hablamos de nuestras propias luchas con las verdades que enseñamos, sí animamos. Yo creo que estimula, anima a otros poner en obra la misma cosa. Y no ven a nosotros como muy distante, inalcanzable, pero un hombre como yo, una mujer como yo, que si ellos pueden, yo puedo también. ¿Me explico? Yo siempre ha sido mi experiencia con pastores o profesores que he tenido. Las personas que son humildes, son real. Hablan de la vida real, aplican la palabra a las realidades de nuestra vida. Y al final yo aprendo más de ellos, porque yo veo que esta enseñanza, esta palabra, sí tiene carne, tiene sangre y hueso, es aplicable.
esa es la idea de enseñar la palabra de Dios. Estamos enseñando más que información. Quizás hemos estudiado mucho, hemos aplicado esos principios y hemos llegado a la interpretación correcta, pero la verdad realmente tiene que pasar por nosotros y humildemente traspasamos a otros. Nunca como el experto, nunca como él o ella que sabe, pero somos nada más que otro siervo del Señor, otro hijo de Dios que está en lo mismo que todos los demás. Sí, Dios nos ha dado este privilegio de enseñar o predicar, pero al final no somos mejores que ningún otro hermano en la iglesia. Otros dones también son importantes en la iglesia. Somos uno entre muchos. Realmente tenemos que tener cuidado con el conocimiento, que dice en 1 Corintios 8, 3, el conocimiento envanece. Es el amor que edifica. El amor que edifica. Solamente el conocimiento de la palabra aún puede ser dañino, puede hacer daño a otros si no tenemos la actitud correcta en la enseñanza. Esa es la parte más difícil, encuentro yo. Como les digo, yo muchas veces tengo que luchar yo me siento como Jacob, luchando con el ángel del Señor. Y él siempre gana, pero luchamos con nuestra propia voluntad, luchamos con lo que queremos nosotros. Pero cuando el Señor, cuando Él realmente gana a nuestro ser, a nuestro alma, ahí tenemos un mensaje para predicar, que realmente puede llegar a corazones de los demás. ¿Algún comentario o preguntas? Pastor, igual yo creo que se acopla, ¿o no? ¿Está bien? Sí. Lo que usted ha dicho, yo creo que, humildemente creo que es lo que más repercute en quienes escuchamos a alguien predicar y en quienes las personas escuchan a alguien enseñar o predicar. O sea, es su humildad, su testimonio, su vida práctica. Y uno se da cuenta de eso cuando quiere compartir el evangelio con alguien que no conoce. Y siempre, la mayoría tiene experiencias con personas, no, pero es que me hicieron esto, o vi esto en la iglesia. Siempre decepciones, porque algunos se muestran así como inalcanzables, como incluso mucho más que lo que el propio Señor Jesucristo muestra en su ministerio, que era una persona totalmente humilde y sencilla, que estaba en medio de los leprosos, en medio de los publicanos. Nunca fue irrespetuoso con nadie, nunca se jactó de nada. Entonces,
yo cuando leí el PPT completo, al final me quedé con, la vez anterior me quedé con ese concepto de que al final toda la preparación que una persona pueda tener o que podamos tener no sirve de nada si no lo vivo, si no lo muestro. Entonces, importante la teología, la hermenéutica, pero si no va acompañada con la vida, se hace insípida, pues, se hace un ruido molesto. Entonces, es una responsabilidad grande, muy grande. Bien dicho, Manuel, gracias. ¿Otro comentario? Hermanos, termina nuestra clase. ¿Alguna duda en cuanto a tu trabajo de Efesios? Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Sí? Se supone que debemos continuar con el trabajo de Efesios aplicando los últimos principios, ¿cierto? Sí. ¿Eso se entrega de aquí al martes? ¿A cuándo? El próximo jueves. Al jueves. Ya. El principio de la gramática. Lo que quiero ver que dentro de tu pasaje, que tú eliges una oración. Y por favor, no elige la oración más corta y simple, pero una oración clave de tu párrafo para hacer diagrama. Quiero ver tu diagrama. Entonces, una oración puede ser 1, 2, 3 versículos, pero yo quiero ver si lo captan, cómo seguir la idea del autor por cómo conecta sus palabras y el orden de su pensamiento. La gramática es lo que nos permite ver eso. ¿Otra pregunta o duda acerca del trabajo de Efesios? Bueno, me pueden consultar esta semana, la verdad, cuando quieren. Si tienen una duda, yo quiero animarles a compartir sus trabajos uno con el otro, pero después del jueves, después de entregarlo, ¿ok? Sería bueno que todos tengan el trabajo de los demás. Si el Señor te da la oportunidad para enseñar el libro de Efesios, tiene alguna ayuda ahí, ¿no? Sería bueno. ¿Usted va a entregar el suyo, el de Efesios? ¿Cómo? ¿Usted va a entregar el de Efesios que alguna vez hizo o tiene por ahí guardado, ¿no? Para usarlo. Sí, tengo un estudio de Efesios, pero hay que hacer tu propio trabajo. No, pero después del jueves. Después el jueves voy a pensar en eso. Vamos a enseñar Efesios en nuestra iglesia partiendo en junio, en algún momento en junio. Pero
Sí. A ver si estamos Sí, bien con sí. usted, po. Si estás enseñando Efesios, me preguntes y voy a considerar. Y lo va a pensar. No, la verdad, la tentación es, yo he hecho eso por mí mismo. Recibo el trabajo de otra persona, la tentación es enseñar su trabajo y no hacer lo mío. Y siempre mi experiencia ha sido cuando hago mi propio trabajo, yo saco más provecho, más jugo para el beneficio de otros. Bueno, hermanos, de mi parte ha sido un placer pasar esta clase con ustedes y van a seguir con síntesis. Y realmente cuando hablamos del principio de ver el tema en general de la Biblia o tema de un libro, síntesis es realmente importantísimo para tener este entendimiento, para edificar sobre eso una enseñanza de un pasaje. Se van a partir con eso el próximo jueves. Ok, ¿alguna palabra, pregunta, duda? Yo quiero dar las gracias, ¿no, Pastor, por la oportunidad que personalmente tengo yo de ser parte del grupo y por su tiempo también, su dedicación para enseñarnos. Muchas gracias. Ha sido mi placer, gracias. Okay. Bueno, Manuel, favor de despedirnos con la oración. Bueno. Padre Santo Dios, te damos gracias por la vida, Señor, que usted nos da, por la salvación. Gracias porque tenemos la libertad de entrar al lugar santo, Señor, santísimo, poder hablar con usted, poder acercarnos, poder llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros anhelos, en una forma sencilla a través de Jesucristo, Señor. Sabemos que no merecemos nada de lo que tenemos, Señor. Ni siquiera que usted haya muerto en la cruz por nosotros, Señor. Todo es gracia, todo es misericordia, Señor. Amor. Quiero darle las gracias por, en primer lugar, por tener la oportunidad de ser parte de este instituto, Señor, satélite. Gracias por el privilegio de prepararnos para poder servirle, Señor, donde usted quiera, de la manera que usted quiera, Señor. Gracias por Pastor James, Señor, porque él se prepara, dedica tiempo, Señor, para enseñarnos, y también por Francisco, Señor, que va a tomar el relevo el próximo jueves, Señor, que usted también lo ayude, lo use para su gloria. Gracias por cada hermano que toma aparte este tiempo, Señor, para poder prepararnos, edificarnos, y finalmente todo le glorifica a usted, Señor, y pueda ser de una ayuda en su obra, Señor. Le pido por cada una de las necesidades que cada hermano tiene, Señor, en este tiempo, no solo por el virus, Señor, sino también por cada situación que estén viviendo, Señor, que usted las tome en sus manos, Señor, y nos ayude, y nos dé la mejor salida, Señor, como usted siempre la tiene. Gracias, Señor, por todo, se lo ruego, se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hermanos. Chao, chao. Dios le bendiga y muchas gracias. Sí. Hermanos, chao, Pancho. Chao, gracias. Chao, chao.